Bien, entonces ahora en esta parte vamos a ver lo que es la regla de la cadena. Entonces ponerlo por aquí. Y vamos aquí entonces con regla de la cadena. Entonces ahí en derivada parcial vamos a ver este tema. ¿Y qué vamos a tener aquí en la regla de la cadena? Ya lo presentamos ahorita. Entonces, con relación a una función W, la regla de la cadena la vamos a poner mediante esa forma W en función de T, que esto va a ser igual a la parcial de W con respecto a X por la derivada de X con respecto a T más la parcial de W ahora con respecto a Y por la derivada de Y con respecto a T. Esta es mi regla de la cadena. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí, vamos a poner aquí, sea W igual a 5x al cuadrado, 5x cuadrado menos 2y a la 3. También vamos a tener que x va a ser igual a t al cuadrado y y va a ser igual al seno de t. Entonces, buscamos esta derivada. Entonces, esta derivada, vamos a poner que W con respecto a T va a ser igual a la derivada de W con X, es decir, con respecto a X. Abro un paréntesis, la derivada de 5X a 2 es 10X. La derivada de 2Y3 es 0. Entonces, cierro aquí. Por la derivada de X de aquí con respecto a T, la derivada de esto, la derivada de T a la 2 es 2T. 2T. Cierro aquí. Más la derivada de W, dice ahí, derivada de W con respecto a Y, ahora con Y. Esto me da 0. Y la derivada de esta parte es menos 6Y al cuadrado. Bien. Por la derivada de Y, aquí, con respecto a T, la derivada del seno de T es igual al coseno de T. Entonces, vamos a tener aquí que W con respecto a T es igual 10 por 2 me da 20 XT menos, más por menos me da menos 6Y cuadrado coseno T. Como es en función de T, yo voy a sustituir, entonces yo voy a tener que W de T va a ser igual a 20 por X. ¿Pero quién es X? T al cuadrado. Entonces pongo T al cuadrado por T menos 6 Y al cuadrado. ¿Quién es Y al cuadrado? Seno de T. Entonces es seno cuadrado de T por coseno de T. Y mi resultado entonces final es el siguiente. W en función de T va a ser igual a 20 T. Aquí yo puse una T al cuadrado y no era T cuadrado, aquí es T pelado. 20 T. T2 por más T1 son T3. T a la 3 menos 6 seno cuadrado de T por coseno de T. Y ahí tengo la respuesta de esta derivada aplicando la regla de la cadena. Tenemos esta. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro. Vamos a esta que está aquí. Y vamos a hacer el ejemplo número
el otro ejemplo referente a este, el número 2 de este tema. Entonces, vamos a ver el ejemplo número 2. El número 2 vamos a tener a W, que va a ser igual a X al cuadrado, Y menos Y cuadrado. X es igual al seno de T y Y va a ser igual a E elevado a la T. Bien, entonces, vamos a ver. Sabemos entonces que la derivada de W con respecto a T es igual al parcial de X, al parcial de W, a la parcial de W con respecto a X por la derivada de X, por la derivada de T, más el parcial de W con respecto a Y por derivada de Y de T. Entonces, hacemos nuestra derivada y decimos que derivada de W entre la derivada de T es igual. La derivada de esto con respecto a X me da entonces la derivada de esta parte aquí me da 2XY. 2XY. Lo cierro aquí entre paréntesis. La derivada de esto es 0. Entonces cierro el paréntesis aquí. Abro otro paréntesis. La derivada de X con respecto a T, la derivada del seno de T es coseno de T, coseno de T, cierro aquí. Más, abro un paréntesis. La derivada de W con Y, aquí la derivada de Y es 1, 1 por X2 me da X2, menos X2, menos la derivada de Y al cuadrado es 2Y. Cierro aquí. Ahí cerramos, ¿verdad? Entonces, ¿por quién? ¿Por quién? Decimos aquí que la derivada de Y aquí es la misma. E a la T. Es la misma derivada. Bien, entonces voy a tener que dw de T es igual a 2XY coseno de T más X2 E a la T menos 2Y E a la T. Sustituimos los valores de X y de Y. Y vamos a tener que dw de T es igual a 2 por el valor de X, que es seno de T, por coseno de T, más el valor de X, que es seno al cuadrado de T por E a la T, menos 2, el valor de Y, que es E a la T, por E a la T también, E a la T. Esto aquí en este enunciado, vamos a ponerle aquí para T igual 0, para evaluar eso igual 0. Bien, entonces tenemos aquí, ya digo que dw de T va a ser igual a 2 seno de T por coseno de T más seno cuadrado de T por E a la T, menos 2E a la 2P. Esa es mi derivada. Esa es mi derivada aplicando reglas de la cadena. Entonces, para T igual 0, vamos a ver, para T igual 0, tenemos entonces que dw de T va a ser igual ¿a quién? A 2 por el seno de 0 por coseno de 0 más seno cuadrado de 0 por E a la 0
menos 2 por E a la 2 por 0. Donde quiera que está es sustituir. El seno de 0 es 0, lo que quiere decir que todo esto da 0. Entonces tenemos que aquí que el seno de 0 también es 0 y todo eso da 0. Vamos a tener entonces que W de T va a ser igual. 2 por 0 me da 0. Todo número elevado a la 0 me da 1. Entonces me queda negativo 2. Esto me da 1. Entonces dW de T es igual a negativo 2 evaluado. Ahí tenemos la evaluación de eso y ahí tenemos nuestra respuesta. Tenemos la derivada aplicando regla de cadena y tenemos también la evaluación de esta. Bien. En esta parte también podemos nosotros, vamos a hacer un ejemplo 3. Vamos a pasar esta parte. Vamos a hacer un ejemplo 3 y vamos a decir en este ejemplo lo siguiente. Aquí vamos a poner regla de la cadena, vamos a poner aquí. Regla de la cadena con dos variables. Con dos variables independientes. Con dos variables independientes. Vamos a ver qué tenemos aquí para la regla de la cadena con dos variables independientes. Bien, vamos a poner aquí para esas dos variables independientes. Vamos a poner este ejemplo. Vamos a poner este ejemplo, voy a poner por aquí. Usar la regla de la cadena. Usar la regla de la cadena. Para calcular. Vamos a ponerlo así, ahora lo hago con el lápiz. ¿Qué yo quiero calcular? Bueno, aquí lo voy a poner. Entonces, para calcular el parcial de W con respecto a S y el parcial de W con respecto a T. ¿Para quién? Para W igual a 2XY, donde X va a ser igual a S al cuadrado más T al cuadrado. Y Y va a ser igual a S entre T. Entonces, vamos a aplicar nuestra regla de la cadena en esta parte. Vamos a poner aquí entonces. Y decimos entonces que el parcial de W con el parcial de S, vamos a buscarla con respecto a S, va a ser igual al parcial de W con respecto a X por el parcial de X con respecto a S, más el parcial de W por el parcial de Y por el parcial de Y con respecto a S. Vamos a buscar esa primera parte. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí en esta parte? Decimos que el parcial de W con el parcial de S va a ser igual a la derivada con respecto a X aquí. La derivada con respecto a X es 2Y. Ahí, la derivada de X es 1. 1 por 2, 2Y. Vamos a ponerlo aquí. La derivada de X aquí con respecto a S es 2S. 2S. Que la derivada de eso es 2S y la derivada de esto es 0. Más, abro otro paréntesis. La de W con respecto a Y, entonces me da 2X. Cierro aquí por la de Y con respecto a S me da, la derivada de S es 1, 1 entre T. 1 entre T. Ahí tengo. Entonces, tengo que el parcial de W con el parcial de S es igual a 2Y, perdón, aquí la multiplicación.
2 por 2 me da 4. 4ys más 2x por 1 me da 2x entre t. Sustituimos eso entonces. Y vamos a tener que el parcial de W con el parcial de S entonces va a ser igual a 4 por Y, que en este caso Y es aquí S entre T por S más 2 por X. ¿Quién es X? S al cuadrado más T al cuadrado. Aquí. ¿Entre quién? Entre T. Entonces quiere decir que el parcial de W con el parcial de S va a ser igual a 4S por S me da S al cuadrado T más 2 por S cuadrado me da 2S cuadrado y 2 por T al cuadrado me da 2T al cuadrado entre T. Como son iguales los denominadores, yo voy a tener que, voy a poner por aquí, voy a tener que de W de S va a ser igual a 4 más 2, 6. 6S al cuadrado más 2T al cuadrado dividido entre T. Ahí tengo este resultado. Entonces, hacemos el otro. Entonces, vamos a ver, el otro va a ser el siguiente. Entonces, vamos a tener el parcial de W con respecto a T ahora, que es igual al parcial de W con respecto a X por el parcial de X con respecto a T más el parcial de W con respecto a Y por el parcial de Y con respecto a T. Bien, entonces, decimos que de W, el parcial de W con el parcial de T es igual a la derivada de W con respecto a X. La derivada de W con respecto a X la buscamos ahorita, que es 2Y. Entre paréntesis aquí, por la derivada de X con respecto a T ahora, entonces aquí ahora es 2T. 2T, dale ahí. Esta derivada de 0 y esta es 2T. Más la derivada de W con respecto a Y es 2X. Ahora un paréntesis. 2X. Y la derivada de Y aquí con respecto a T, esto que está aquí es lo mismo que yo haga esto. ¿Ven? S T a la menos 1. Eso es lo mismo. Entonces, cuando yo busco la derivada de eso, esto me da negativo S T a la menos 2. Entonces, esa derivada me da negativo S entre T al cuadrado. Me da eso. Entonces, esta es la derivada de S. Negativo S entre T al cuadrado. Cierro aquí. Entonces, el parcial de W con el parcial de T va a ser igual a 4YT, 4YT menos 2XS entre T al cuadrado. Entonces, sustituimos a X y a Y. Y vamos a tener entonces que de W, el parcial de W con el parcial de T va a ser igual a 4 por Y. ¿Pero quién es Y? Y es S entre T multiplicado por T menos 2 por X. ¿Quién es X? X es S cuadrado más T al cuadrado entre T al cuadrado. Bien, entonces esa T con esa T se fue y voy a tener que, vamos a dividir esto aquí, voy a tener que de W, déjame dividir esta parte aquí.
Bien. De W entre el parcial de t, en función de t va a ser igual a 4s, menos 2s al cuadrado más 2t al cuadrado entre t al cuadrado. Si yo resuelvo esa suma, esa recta de fracción, voy a tener que el parcial de W entre el parcial de t va a ser igual a que hay un 1, 4s por t cuadrado me da 4s t al cuadrado. Bien, entonces, menos, aquí vamos a ver, ok, aquí me faltó por S, por S, por S. Entonces, esto también aquí por S. Bien, entonces, decimos que 4S por T cuadrado, 4S, entonces, 1 por 2S me da 2S cuadrado con 1 que es 3. Menos. O vamos a poner, sí, menos. 1 por 2t cuadrado, entonces me da 2t al cuadrado s. 2t al cuadrado s. Todo eso entre quién, 1 por t cuadrado, t al cuadrado. Así, esta por esa y esa por esa. Entonces, de W con t va a ser igual, lo que son semejantes. Aquí vemos esta con esa. A 4 le quito 2, son 2. 2s t al cuadrado, 2st al cuadrado, menos 2s a la 3, dividida entre t al cubo. Y ahí tengo mi derivada aplicando la regla de la cadena. Ya con estos ejemplos podemos hacer los ejercicios de la semana que corresponden a esta semana. Así es que ustedes pueden ahí chequear y seguir estudiando.